Muy buenas, comunidad de Ingenuables, bienvenidos a otro video más del canal. Sé que hace muchísimo tiempo no estábamos subiendo ningún video sobre este canal, pero bueno, estamos poco a poco tratando de reanudarlo. En este video vamos a hablar sobre uno de los temas que no siempre lo mencionamos tanto, y es sobre las centrales de concentración, es decir, la capacidad que tenemos a partir de la energía solar de generar electricidad. Pero no la típica forma de generar electricidad de los paneles fotovoltaicos, sino de las centrales termosolares, mejor dicho, de las termoeléctricas. Vamos a ir paso a paso explicando qué significa esto. Siempre hablamos en este canal sobre, principalmente dos funcionalidades, mejor dicho, dos formas de poder aprovechar lo que es la energía solar, principalmente mediante un panel fotovoltaico, que es ese equipo que transforma directamente la energía de la radiación solar, es decir, la energía electromagnética que viene del sol, y la transforma directamente en energía eléctrica mediante la diferencia entre el grado de excitación de lo que son las partes que integran cada una de las celdas, y mediante la naturaleza misma de la composición de las celdas, que son semiconductores. Por otro lado, el segundo tema que más hablamos en este canal de Ingenuables es de los termotanques solares, es decir, esos equipos que utilizan lo que es la energía solar, pero para generar agua caliente, es decir, transforman el calor que tenemos disponible en el sol y lo llevan a el agua. Entonces podemos ocupar ese agua caliente, ya sea para bañarnos, para cocinar, para cualquier uso. Principalmente teníamos esos dos equipos. Por un lado los paneles que me generan electricidad, y por otro lado los termotanques que me generan solamente agua caliente. Y parecería que no hay como relación entre ellos. Lo que son las centrales termosolares, o también llamadas termoeléctricas. Termoeléctricas, uno escucha la palabra termoeléctrica y hace más que nada referencia a esas plantas térmicas, por ejemplo de turbina de gas o de ciclos combinados, así que vamos a llamarla mejor termosolares, ¿sí? ¿Qué hacen estas plantas? Básicamente lo que hacen es como una especie de combinación, teniendo en cuenta la funcionalidad del equipo, es decir, el cómo funciona. Lo que hacemos, imagínense como si fuese un termotanque gigante, pero no gigante por el tamaño, es decir, sí, es gigante por el tamaño, pero además gigante por las temperaturas a las cuales lleva. Siempre que hablamos de los típicos termotanques solares, ya sea los de tubos de vacío, heat pipe, atmosférico y demás, vemos que puede llegar como máximo hasta los 100 grados en el caso del atmosférico, y superar un poquito más en el caso de los que son presurizados, ¿sí? Puede llegar un poquito más, justamente porque admiten un poquito más de presurización, pero no mucho más que eso. Básicamente porque se utiliza para cosas cotidianas, justamente para generación del ACS, para el agua caliente sanitaria. Si utilizamos agua a más de 100 grados en el baño, evidentemente nos vamos a quemar. Así que por lo general esos equipos no están diseñados para que aguante más de 100 grados. Pero tranquilamente el sol nos puede entregar agua a temperaturas muy por encima de los 100 grados. Generando de esa forma, obviamente, vapor, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de agua líquida, sino estaríamos hablando de agua en estado gaseoso, es decir, de vapor, ya sea saturado o insaturado, pero estamos hablando en ese campo. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar esa gran concentración que tenemos de agua en estado de vapor para movilizar una turbina, un vapor. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso, pero esa turbina, acoplada mecánicamente a un generador, me está entregando energía eléctrica. Es decir, haciendo un breve repaso, estamos obteniendo esas dos funcionalidades que vimos recién en una sola. Estamos transformando la energía solar primero en energía térmica. Así que hasta ahí pareciera ser un termotanque gigante. Pero no nos quedamos con energía térmica, no utilizamos la energía térmica. Lo que hacemos es utilizar esta energía térmica para generar energía eléctrica. Y ahí parecería ser la funcionalidad de un panel fotovoltaico. Pero todo el conjunto de la energía solar a la energía térmica, y de la energía térmica a la energía eléctrica, todo ese conjunto es lo que es una central termosolar. Es una central bastante grande, digamos, a gran escala, que justamente me genera energía eléctrica. Vamos a analizar un poquito más sobre ella. Para empezar, hay que tener en cuenta que esta clase de equipos no existen a baja escala. O no es tan común, digamos, encontrar la baja escala, porque sí o sí necesita un sistema más grande. Imagínense que estamos hablando de que tenemos que tener algún equipo o algún dispositivo primero que capte el calor de la radiación solar, que lo transforme en calor, de toda esa radiación lo transforme en calor, para que todo ese calor se genere, mejor dicho, genere un aumento de temperatura y también de presión en el agua, para generar ese vapor, y ese vapor tenga que pasar por una turbina. Cuando estamos generando vapor,
se podría decir que lo que sigue después de generar vapor es un ciclo Rankine ordinario, ¿sí? Todos sabemos que el ciclo de Rankine consiste en generar vapor, es decir, aumentamos, digamos, lo que es la temperatura, digamos. Una vez que tenemos ese vapor que puede estar saturado, ya sea en el límite o sobresaturado, evoluciona en una turbina, es decir, se expande. Una vez que pasa por la turbina, pasa por el condensador para que vuelva a ser agua en estado líquido. Claro, sí, agua en estado líquido, ¿sí? A una temperatura baja, y después de vuelta pasa por el proceso en el cual absorbe ese calor. Bueno, todo ese proceso, el típico ciclo Rankine que conocemos todos, ese proceso es el que tenemos en estas plantas. Es decir, ahora uno se puede dar cuenta porque no siempre no siempre se puede construir, mejor dicho, estas centrales en cualquier lado, porque hace falta que tenga una magnitud mínima. Y hago esta aclaración porque, por ejemplo, si alguien quiere generar 10 watts o 100 watts de potencia, tranquilamente lo puedo hacer con un panel, porque hay paneles de muchos tamaños, ¿sí? El panel más chico que yo conozco es el panel solar de la calculadora, que me genera muy pocos watts. Y si uno quiere generar mucha potencia con los paneles fotovoltaicos, bueno, para eso hace una granja solar o una central solar de miles y miles de paneles fotovoltaicos. Es decir, si queremos generar mucha energía eléctrica, lo podemos hacer con los paneles fotovoltaicos, y si queremos generar poca energía eléctrica, también lo podemos hacer. Lo mismo pasa si queremos generar agua caliente. Si queremos generar poca agua caliente, compramos un termotanque pequeño, y si queremos generar mucha, nos compramos un termotanque grande, ¿sí? Es decir, la escalabilidad en paneles fotovoltaicos y en termotanques solares se podría decir que prácticamente no tiene límites, ni por debajo ni por encima, ¿sí? Bueno, por encima quizás sí, por unas restricciones y demás, pero se podría decir que el intervalo, digamos, del mínimo y del máximo no está tan definido. Pero al hablar de las centrales térmicas, sí, justamente porque hace falta que se construya todo un ciclo necesario para que se genere el ciclo Rankine. Y eso solamente es para la parte del ciclo Rankine. Una vez que terminamos de construir toda la parte del ciclo Rankine, que tenemos el evaporador, la turbina, el condensador y la parte que capta el calor, además de eso necesitamos el eje que transmita, digamos, la rotación mecánica desde la turbina hasta el generador eléctrico. Y después necesitamos una forma de poder extraer esa energía del generador eléctrico e inyectarlo a la red o al consumo. Que por lo general siempre después de un generador hace falta un transformador para que o sea, hace falta muchísimos elementos, digamos, hace falta condensadores y demás para que estabilicen un poquito más la energía, y además de eso un transformador para que lo lleve hasta la tensión necesaria, que puede ser un transformador, por lo general un transformador elevador, así ya lo inyecta a la red de transmisión eléctrica. Así que después de todos los equipos que integran nuestro ciclo de Rankine, hay que poner más equipos, y antes también hay que poner más equipos. ¿Cuáles equipos van antes de lo que se genera el ciclo Rankine? Bueno, esos equipos varían muchísimo dependiendo de cuál es la forma en la cual estamos generando ese calor. Al hablar de las centrales termosolares, ¿sí?, que me generan electricidad pero a partir del calor que proviene del sol, tenemos diferentes tipos. ¿Sí? Las que son de mayor escala, al decir de mayor escala, estoy hablando de que no solamente ocupan los lugares, o sea, los primeros lugares en la cantidad de potencia instalada a nivel mundial, sino que además ya están en el mercado hace mucho tiempo. Estas son las típicas centrales de concentración solar, o de concentrador solar mejor dicho, en el cual consiste básicamente en tener una torre en el centro y alrededor de ella hay helióstatos, es decir, son espejos muy ligeramente curvos. Bueno, en esta clase de plantas son prácticamente planos que se van rodando a medida que el sol va cambiando para siempre estar reflejando el sol en el punto máximo de esa torre central. Esa es la forma en la cual captan el calor. Una vez que acumulan el calor en esa parte central, mediante unos mecanismos de sales y aceites, lo transmiten al agua mediante un intercambiador de calor, y el agua hace el recorrido del ciclo Rankine que ya sabemos. La segunda forma más conocida son los cilindros parabólicos. Estos helióstatos ahora sí ya son mucho más curvos que antes. Si uno lo ve de costado parecería ser incluso la mitad inferior de lo que es un cilindro, y por cada uno de ellos, no por el centro, sino mejor dicho por el foco, es decir, no por el centro mismo, sino por el punto en el cual se considera que está reflejada toda la radiación solar, pasa la tubería. Entonces, como es un espejo semicilíndrico, digo semi porque es un cilindro cortado por la mitad, pero de una longitud considerable, por la cantidad que pasa en el centro, digamos, de esos cilindros,
es la cañería en la cual se va a ir calentando ese fluido. Y digo fluido, que es el fluido caloportador, no digo agua, porque dependiendo de la temperatura puede variar este fluido. Puede ser agua o puede ser algún aceite. Ese aceite tiene características especiales que le permiten elevar su temperatura bastante por encima de los 100 grados sin llegar al punto de pasar al estado gaseoso. Eso es muy beneficioso porque se evitan unos excesos de presión dentro de lo que son los circuitos hidráulicos del sistema, y después el calor que capta este aceite lo transmite al agua. Y el agua, ese agua digamos que recibe el calor del aceite, ese sí es el que hace el ciclo Rankine que sabemos. Así que ese es el segundo tipo que vimos de estos generadores, ¿sí? Los que son los cilindros parabólicos. Estos también ocupan lugares, uno de los primeros lugares en cuestión de potencia instalada a nivel mundial de plantas, y también ya están en desarrollo, mejor dicho, ya están en utilización hace bastante tiempo. El tercer tipo, que no está tan en desarrollo, ¿sí? A nivel mundial no tiene tanta potencia instalada y tampoco son tantas las plantas que hay con esta tecnología, son los Fresnel lineal, ¿sí? Estos se podría decir que es como espejos discontinuos, similar a la aplicación anterior. En este caso estamos hablando de diferentes helióstatos ubicados de esta forma, ¿sí? Imagínense como que estamos viendo de perfil, es decir, de costado de lo que es estos captadores. Tenemos Fresnel helióstatos, mejor dicho, ubicados de esta forma y reflejados sobre una única tubería, ubicado más o menos a una cierta altura, mucho más alto de lo que es el caso anterior, sobre el cual se va concentrando la radiación solar. Estos helióstatos obviamente también van a estar girando en este sentido dependiendo de la rotación que tenemos del Sol, pero se considera que es un poco menos eficiente, o sea que capta un poquito menos el calor. Por eso en algunos casos todavía se está desarrollando pruebas y son pocas las plantas de generación que efectivamente están funcionando con esto. Por último pasamos al cuarto tipo, que son los motores Stirling o los discos Stirling. Acá esta cuarta aplicación es la única que no está utilizando lo que es el ciclo Rankine, sino que, como su nombre lo indica, está utilizando motores Stirling, por ende está utilizando el ciclo de Stirling. Para los que no sepan, los motores Stirling son motores especiales cuyo fluido interno nunca sale dentro de lo que es dentro de los cilindros que intercambian. Y lo único que hace es simplemente intercambiar el calor dentro de ese motor de la parte fría a la parte caliente y viceversa. Dentro de los motores Stirling hay cuatro tipos, cuatro naturalezas, y dentro de lo que es el aprovechamiento solar de estos motores Stirling, que son los discos Stirling, me parece que utilizan solamente los de clase 1 y clase 2. Hago esta salvedad por si quieren buscar más información. Básicamente lo que nos encontramos acá es un helióstato circular ahora. No circular, sino semiesférico. Así como habíamos dicho en el segundo tipo, que son semicilíndricos, ¿sí? Porque parecería un cilindro cortado por la mitad. Bueno, hablando de lo que son los discos Stirling, imagínense a una esfera pero cortada por la mitad, ¿sí? Entonces la concentración que va a recibir es mucho mayor que lo que habíamos visto antes. En los motores Stirling se están alcanzando relaciones de concentración muy superiores a cualquiera de las otras plantas. Imagínense como una semiesfera, ¿sí? Como la parte derecha de un huevo, ¿sí? Y el motor Stirling está ubicado en su centro, exactamente en el foco, en el punto en el cual se está reflejando toda la radiación que proviene del Sol y que incide en ese punto caliente del motor Stirling. Bueno, además está decir que al ser el cuarto tipo, por eso lo dejé en último lugar, no tiene tanto desarrollo industrial aún. La ventaja que tiene es que es un sistema compacto, es decir que del mismo motor Stirling, o sea de ese mismo equipo, ya puede salir energía eléctrica. Del mismo motor Stirling, de ese pequeño motor Stirling, ya se entrega energía mecánica y ya a la derecha, digamos, al costado mismo, digamos, de ese motor, ya hay un pequeño generador. Es decir, de todo ese equipo ya sale energía eléctrica. No hace falta que pase por todo el sistema de ciclo Rankine, por la turbina, por el generador y demás, como vimos en los tres casos anteriores, sino que este es un caso especial. La otra ventaja es que tiene una relación de concentración muy superior, como dijimos recién, pero es la que menos se está implementando, ya que todavía necesita más desarrollo, más experimentos y demás. Y con esto terminamos de los principales cuatro tipos de generación por la energía termosolar. Cabe mencionar que estos sistemas no son tan eficientes respecto a la fotovoltaica para generar electricidad, básicamente porque lo que siempre nos dijo la termodinámica es que mientras mayor cantidad de transformaciones de energía suframos en un proceso, más pérdida de energía vamos a tener. Hay pérdidas de energía siempre, pero
siempre que tengamos transformaciones de energía es que se pierde más energía. Una pequeña exergía se va perdiendo cada vez que se transforma la energía. Entonces, analizando lo que es el panel fotovoltaico, dijimos que transformamos directamente la radiación solar en energía eléctrica. Es decir, hay una sola transformación de energía. Pero al hablar de las plantas termosolares, hay dos transformaciones. Porque primero pasamos de la radiación solar a la energía térmica. Y después de la energía térmica, ahí recién pasamos a la energía eléctrica. Entonces, por ser un proceso que lleva mucha transformación de energía y además por involucrar formas de energía que sabemos que no son tan eficientes como la energía térmica, que la energía térmica genera muchísimas pérdidas porque todavía no existe el aislante perfecto, y además involucra lo que es la energía mecánica, para que justamente se genere esa rotación entre la turbina y el generador, que también le genera muchas pérdidas por el rozamiento que existe, ya que tampoco existe el cojinete perfecto, siempre vamos a tener pérdidas al hablar de energía mecánica. Así que, como tenemos dos transformaciones de energía y como además involucramos en el proceso la energía térmica y la energía mecánica, que son dos energías que siempre tienen muchas pérdidas de energía, este proceso no se considera tan eficiente como el proceso de obtención de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. Obviamente se lo utiliza por otras ventajas que tiene, por ejemplo como la permanencia en la capacidad de seguir generando energía a pesar de que el sol ya no esté presente. Tiene para eso todo un sistema de acumulación del calor mediante sales, mediante aceites y demás, pero básicamente tiene esa ventaja por encima de lo que es el panel fotovoltaico. Y además porque bueno, a veces las regulaciones le exigen de que una misma planta generadora tenga diferentes tecnologías dentro de sí. Pero bueno, básicamente esos son las centrales termosolares. Actualmente hay muchas implementadas. Los países que más nos están llevando la delantera obviamente es España, Alemania me parece, y algunos países más de Asia, también Estados Unidos. Y acá en Latinoamérica, la planta más grande que conozco de termosolar, a menos que yo conozco, es la que se ubica en Chile, llamado Cerro Dominador, que justamente implementa la tecnología, la primera tecnología que mencioné, que es la de torre central. La potencia que genera esta planta es bastante grande, pero ni comparada con lo que encontramos en el continente europeo y en el continente asiático. Pero estamos conscientes de que poco a poco se está implementando cada vez más esta tecnología, porque a pesar de las desventajas que mencioné, también tiene otras ventajas que lo hacen destacable. Es todo por este video, espero que les haya gustado, y si es que les mencioné algún dato que no conocían o si les interesa más saber sobre esto, me lo hacen saber por los comentarios. Hasta luego.